Nabucodonosor fue el rey más poderoso de Babilonia, hasta el día en que perdió su propia mente. La Biblia afirma que el emperador que dominó naciones terminó viviendo como un animal en el campo. Pero, ¿qué ocurrió realmente en aquel período sombrío? ¿Sería castigo divino, locura política, o una historia que la propia historia intentó borrar? Hoy descubrirás el fin de Nabucodonosor, como nunca ha sido contado, incluyendo detalles que cambian completamente la forma en que vemos a este rey y el poder de Dios sobre los soberbios. Inscríbete ahora y continúa con nosotros hasta el final, porque lo que sucedió después puede sorprender incluso a los estudiosos más antiguos. 605 años antes de Cristo, un hombre controla el mayor imperio que el mundo ha visto. Sus murallas tienen 87 metros de altura. Sus jardines desafían la gravedad. Su ejército ya destruyó Jerusalén, ya humilló a Egipto, ya doblegó a reyes y naciones enteras. Nabucodonosor II no responde ante nadie. Él es la ley. Es el poder absoluto en forma humana. Y en cuestión de meses, ese mismo hombre estará a cuatro patas, comiendo hierba como un buey, con uñas retorcidas como garras y cabellos enmarañados como plumas de buitre. El emperador más poderoso de la tierra se volverá indistinguible de un animal salvaje. Pero para entender cómo un hombre llega a ese punto, necesitas entender quién era él antes de la caída. Nabucodonosor no heredó un imperio terminado. Heredó una promesa y una carga pesada. Su padre, Nabopolassar, acababa de liberar a Babilonia del yugo asirio después de siglos de dominación brutal. Durante generaciones, los babilonios vivieron como súbditos de segunda clase en su propia tierra. Pagaban tributos humillantes, veían sus templos saqueados, veían a sus hijos ser llevados como esclavos. Nabopolassar cambió eso. Lideró una revuelta que destruyó el imperio asirio y devolvió a Babilonia su dignidad. Pero liberar no es consolidar. La ciudad estaba libre, pero rodeada de enemigos por todos lados. Egipto al sur, con faraones que soñaban con controlar el Oriente Medio. Los restos de Asiria al norte, aún peligrosos. Reinos menores en todas las direcciones, Judá, Moab, Edom, Tiro, Sidón, esperando cualquier señal de debilidad para atacar. El joven príncipe creció sabiendo una verdad brutal: o expandía el imperio, o sería devorado. A los 20 y pocos años, Nabucodonosor ya comandaba ejércitos. No como figura decorativa que aparece en las ceremonias. Él era estratega de campo. Dormía entre los soldados. Planificaba personalmente las formaciones de batalla. Lideraba cargas de caballería en la línea de frente. Su padre, ya anciano y enfermo, confiaba en él el mando de las campañas más arriesgadas. En 605 a.C. llegó la prueba definitiva. El ejército egipcio avanzaba hacia el norte, determinado a establecer control sobre Siria y Mesopotamia. El faraón Necao II lideraba personalmente sus tropas, veteranos de décadas de campañas, equipados con las mejores armas de la época, confiados en la superioridad militar que Egipto mantenía desde hacía siglos. Los dos ejércitos se encontraron en Carquemis, a orillas del Éufrates. Lo que sucedió aquel día cambió el equilibrio de poder del mundo antiguo. Nabucodonosor no solo venció, él aniquiló. Los registros hablan de carnicería total. El ejército egipcio fue despedazado en cuestión de horas. Los supervivientes huyeron en pánico absoluto, perseguidos por kilómetros a través del desierto. Miles murieron en la batalla, miles murieron en la huida. El faraón Necao II volvió a casa con los restos humillados de una fuerza que ya no existía como unidad de combate. Nabucodonosor tenía 20 y pocos años y acababa de convertirse en el hombre más temido del mundo conocido. La noticia de la victoria aún se extendía cuando mensajeros trajeron otra noticia. Nabopolassar había muerto en Babilonia. El trono estaba vacío. En situaciones así, los imperios podían desmoronarse en semanas. Generales ambiciosos, gobernadores provinciales, hermanos envidiosos, cualquiera podía intentar tomar el poder. Nabucodonosor hizo algo que impresionó incluso a sus enemigos.
Atravesó el desierto de Siria hasta Babilonia a una velocidad récord, cubriendo distancias de semanas en días. Llegó antes de que cualquier conspiración pudiera formarse. Asumió el trono sin oposición. En los 43 años siguientes, transformaría Babilonia en algo que el mundo nunca había visto. Piensa en las dimensiones de lo que construyó. Las murallas de Babilonia tenían 87 metros de altura, el equivalente a un edificio de casi 30 pisos. El espesor en la cima era tan grande que 2 carros podían pasar lado a lado con holgura. 800 torres de vigilancia punteaban el perímetro, cada una equipada con arqueros y suministros de flechas. ¿El perímetro total? Más de 16 kilómetros de fortificación continua. Ningún ejército de la antigüedad tenía tecnología para atravesar aquello. Ningún ariete era lo suficientemente grande. Ninguna escalera alcanzaba la cima. Pero las murallas eran solo el marco. Lo que había dentro superaba cualquier cosa del mundo antiguo. Nabucodonosor construyó palacios que hacían que otros reyes parecieran mendigos. El Palacio Sur tenía más de 300 aposentos distribuidos en 5 patios monumentales. Los suelos estaban cubiertos con ladrillos esmaltados en patrones geométricos. Las paredes exhibían relieves de leones, toros y dragones en cerámica vitrificada que brillaba bajo la luz de las antorchas. El Palacio Norte servía como residencia de verano construido en terreno elevado para capturar las brisas que mitigaban el calor de Mesopotamia. La vía procesional, principal avenida de la ciudad, tenía más de 20 metros de ancho, suficiente para desfiles militares con carros lado a lado. Las paredes que flanqueaban la vía estaban decoradas con más de 120 leones en relieve, cada uno midiendo más de 2 metros. Caminar por aquella avenida era caminar entre depredadores de piedra que parecían listos para saltar. Y al final de la vía procesional, la puerta de Ishtar, 12 metros de altura, ladrillos azules vitrificados que brillaban como lapislázuli bajo el sol del desierto. Más de 570 representaciones de dragones y toros en relieve, alternándose en filas que subían hasta la cima. El azul no era pintura, era esmalte fundido en los ladrillos, una técnica que exigía conocimiento químico avanzado. No entrabas en Babilonia. Eras aplastado por la grandiosidad antes de cruzar los portones. Y luego estaban los jardines. Los jardines colgantes de Babilonia entraron en las 7 maravillas del mundo antiguo. Terrazas artificiales subiendo en capas, cada nivel menor que el anterior, creando una pirámide verde en medio del desierto. Árboles frutales de todas las especies, flores importadas de tierras distantes, enredaderas cayendo en cascada de un nivel a otro, sombra permanente en medio del calor mesopotámico. El sistema de irrigación desafiaba la lógica de la época. Bombas movidas por esclavos traían agua del Éufrates hasta la cima de las terrazas. De allí, el agua descendía por canales calculados, irrigando cada nivel antes de ser recolectada en la base y bombeada de vuelta. El ciclo era continuo, día y noche, agua subiendo y bajando, manteniendo vivo un jardín que no debería existir en aquel clima. La leyenda dice que Nabucodonosor construyó los jardines para su esposa Amitis, una princesa de Media que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Babilonia era plana, seca, monocromática. Amitis languidecía de nostalgia. Entonces Nabucodonosor decidió traer las montañas hacia ella. Construyó colinas artificiales, plantó bosques artificiales, creó un ecosistema en medio del desierto simplemente porque su esposa estaba triste. Verdad o leyenda, los jardines representaban poder ilimitado, el poder de un hombre que podía recrear la naturaleza según su voluntad, que podía mirar al desierto y decidir que allí habría un bosque. Nabucodonosor no construía para resolver problemas, construía para impresionar, para intimidar, para eternizar su nombre a través de los siglos. Cada ladrillo de Babilonia llevaba una inscripción con su nombre y títulos, millones de ladrillos, literalmente millones. Los arqueólogos modernos aún encuentran fragmentos esparcidos por
kilómetros con la misma frase repetida obsesivamente. Nabucodonosor, rey de Babilonia, proveedor de los templos Esagila y Esida, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia. Quería asegurar que incluso si la ciudad fuera destruida, incluso si los edificios se derrumbaran, cada pedazo de escombro aún gritaría su nombre a quien lo encontrara. Había también templos. El Esagila, santuario de Marduk, dios principal de Babilonia, fue reconstruido con magnificencia sin precedentes. Torres escalonadas subiendo hacia el cielo, salas internas revestidas de oro, estatuas colosales que representaban el poder divino que Nabucodonosor creía haber recibido. El Etemenanki, la famosa Torre de Babel a los relatos antiguos, fue restaurado y ampliado hasta alcanzar 90 metros de altura, una montaña artificial en medio de la llanura mesopotámica. Nabucodonosor se veía a sí mismo como elegido por los dioses, un gobernante destinado a eternizar su nombre. Ese sentido de grandeza lo llevó a construir estatuas y monumentos en honor propio por todas partes, consolidando una imagen de soberano absoluto que no respondía a ningún poder terrenal. Pero los imperios no se construyen solo con ladrillos y templos, se construyen con sangre, y Nabucodonosor derramó mucha. La campaña contra Jerusalén comenzó en 597 a.C. El reino de Judá, pequeño pero estratégicamente localizado, se había convertido en vasallo de Babilonia tras Carquemis. Pagaba tributos, mantenía la paz, aceptaba su posición subordinada. Pero el rey Joacim decidió que la humillación había durado suficiente tiempo. Influenciado por promesas egipcias de apoyo militar, dejó de pagar tributos y declaró la independencia. Nabucodonosor no toleraba la rebelión. Cualquier señal de desafío necesitaba ser aplastada con violencia ejemplar. Su ejército marchó hacia Jerusalén. El asedio no duró mucho. Jerusalén no tenía murallas como Babilonia. Joacim murió durante el asedio. Su hijo Joaquín, con solo 18 años, rindió la ciudad después de 3 meses. La alternativa era ver a su población morir de hambre. El castigo fue calculado para traumatizar. Nabucodonosor no destruyó la ciudad. Aún no. Pero la vació de todo lo que tenía valor. El rey Joaquín fue llevado encadenado a Babilonia. Con él se fueron 10.000 de los mejores ciudadanos, oficiales militares, artesanos especializados, herreros, sacerdotes, escribas, nobles, todos deportados, todos arrancados de sus casas, de sus familias, de su tierra. Los tesoros del templo de Salomón, vasos de oro, utensilios sagrados, ofrendas acumuladas por siglos, fueron saqueados y enviados a los templos de Marduk en Babilonia. El Dios de Israel estaba siendo humillado públicamente. Sus objetos sagrados decoraban santuarios de divinidades paganas. Entre los deportados estaban 4 jóvenes de la nobleza judía, adolescentes de entre 15 y 17 años. Sus nombres hebreos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron seleccionados para un programa especial, jóvenes inteligentes que serían reeducados en la cultura babilónica para servir en la corte. Recibirían nombres nuevos: Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. La intención era clara: borrar su identidad judía. Ellos no sabían que sus vidas se cruzarían con el destino espiritual del emperador. Pero Jerusalén no aprendió la lección. 11 años después, el rey Sedequías se rebeló. Esta vez Nabucodonosor decidió que no habría segunda oportunidad. El asedio duró 2 años enteros. 2 años de muros cercados, 2 años de hambre progresiva, 2 años de enfermedades extendiéndose, 2 años de madres viendo a sus hijos languidecer. Los registros bíblicos hablan de desesperación absoluta. Cuando los muros cedieron, en 586 a.C., la destrucción fue sistemática. Nabucodonosor quería que Jerusalén sirviera de ejemplo. Sedequías intentó huir. Fue capturado en las llanuras de Jericó. Llevado ante Nabucodonosor, presenció la ejecución de sus hijos, uno por uno. Después, le arrancaron los ojos. La última imagen que vio fue a sus hijos muriendo. Fue llevado a Babilonia.
ciego y encadenado, para morir en la prisión. El templo de Salomón, construido 400 años antes, fue saqueado y quemado hasta los cimientos. Los tesoros sagrados fueron llevados a Babilonia. Más de 40.000 judíos fueron deportados. El reino de Judá dejó de existir. La tierra prometida quedó vacía. ¿Cómo es que un hombre que hizo todo esto podría algún día cambiar? Nabucodonosor estaba en el apogeo absoluto. Controlaba territorios desde Egipto hasta Persia. Sus riquezas eran incalculables. Sus palacios no tenían rivales. Nadie podía tocarlo. Nadie podía cuestionarlo. Y fue exactamente en ese momento cuando los sueños comenzaron. El primer sueño perturbó a Nabucodonosor de forma inexplicable. Despertó sudando, con el corazón acelerado, pero sin recordar los detalles. Convocó a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, encantadores, y les hizo una exigencia imposible, que dijeran cuál era el sueño antes de interpretarlo. Si fallaban, serían ejecutados, todos. Los sabios protestaron. Era absurdo. Ningún hombre podría conocer el sueño de otro. Nabucodonosor no cedió. Ordenó la ejecución de todos los sabios del reino. Fue cuando Daniel pidió audiencia. El joven hebreo pidió tiempo. Pasó la noche en oración con sus 3 compañeros. A la mañana siguiente se presentó con la respuesta. El sueño mostraba una estatua gigantesca. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies una mezcla inestable de hierro y barro. Una piedra no cortada por manos humanas golpeó los pies y despedazó todo. La estatua se volvió polvo. La piedra creció hasta llenar la tierra. La interpretación era audaz. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor. Pero después vendrían otros, reinos inferiores. Y al final todos serían destruidos por un reino eterno del Dios del cielo. El sueño no era sobre la gloria de Babilonia, era sobre su inevitable caída. Nabucodonosor quedó impresionado. Promovió a Daniel, lo llenó de regalos, reconoció que el Dios de los hebreos era superior, pero no cambió su comportamiento. Algún tiempo después, mandó construir una estatua de oro de 30 metros de altura. Convocó a todos los oficiales del imperio a la llanura de Dura y ordenó que, al sonido de la música, todos se postraran y adoraran la imagen. Quien rehusara sería lanzado a Intusi, un horno de fuego ardiente. ¿Cómo reaccionas cuando el hombre más poderoso del mundo exige que niegues todo en lo que crees? Sadrac, Mesac y Abed-Nego rehusaron. No se inclinaron. Cuando miles se postraron, 3 figuras permanecieron de pie. 3 jóvenes hebreos contra un imperio entero. Fueron denunciados inmediatamente. Caldeos envidiosos de su posición corrieron a informar al rey. Los judíos que él había promovido estaban desobedeciendo públicamente. Estaban humillando al emperador ante todo el imperio reunido. Nabucodonosor, furioso, mandó traerlos, pero aún dio una oportunidad. Preguntó si era verdad que no servían a sus dioses ni adoraban la estatua. Ofreció una segunda oportunidad. Dijo que si ellos se postraban cuando la música sonara nuevamente, serían perdonados. Si no, irían al horno. Y añadió, con la arrogancia que definía su vida, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de los 3 atraviesa milenios. Dijeron que no necesitaban responder al rey sobre aquel asunto, que su Dios podía librarlos del horno de fuego ardiente, podía librarlos de las manos del rey. Pero aunque no lo librara, aunque Dios decidiera no hacer el milagro, aún así no adorarían la estatua, no servirían a los dioses de Nabucodonosor. Preferían morir quemados a traicionar su fe. La respuesta enfureció a Nabucodonosor más allá de cualquier límite que sus cortesanos hubieran visto jamás. El texto bíblico dice que la expresión de su rostro cambió. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. 7 veces, un exceso que revela el nivel de furia. El calor era tan intenso que los soldados que se acercaron para arrojar a los jóvenes murieron solo por acercarse demasiado. Sadrac, Mesac y Abed-Nego cayeron atados dentro del horno.
Entonces sucedió lo imposible. Nabucodonosor miró dentro del horno y se levantó del trono en shock. Preguntó a sus consejeros si no eran 3 los hombres arrojados al fuego. Confirmaron: 3 hombres, atados. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, dijo el rey, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. 4 figuras caminaban en medio de las llamas, no 3, 4. Y la cuarta tenía apariencia divina. Las cuerdas que ataban a los jóvenes se habían quemado, pero sus cuerpos permanecían intactos. Los 3 fueron retirados sin un cabello chamuscado. Sus ropas no estaban dañadas, no olían a humo. El fuego no había tenido poder sobre ellos. Por segunda vez, Nabucodonosor reconoció el poder del Dios de Israel. Emitió un decreto prohibiendo la blasfemia contra ese Dios. Promovió a los jóvenes. Pero el orgullo de Nabucodonosor no era un defecto superficial, era la estructura que sostenía su identidad entera. Admitir que existía algo mayor que él mismo era inconcebible. Significaría demoler todo lo que él creía ser. Así que continuó viviendo como siempre, construyendo, conquistando, acumulando gloria, hasta el segundo sueño. Esta vez, Nabucodonosor vio un árbol gigantesco que crecía hasta tocar el cielo. Sus ramas se extendían hasta los confines de la tierra. Los animales encontraban sombra bajo él. Las aves hacían nidos. Toda carne se alimentaba de él. Entonces, un mensajero celestial ordenó que el árbol fuera cortado, sus ramas podadas, sus hojas arrancadas. Solo el tronco debía permanecer, sujeto por cadenas de hierro y bronce, y el corazón del tronco sería cambiado de humano a animal. 7 tiempos pasarían sobre él así. Daniel escuchó y quedó en silencio por 1 hora entera. Cuando habló, sus palabras fueron renuentes. El árbol era Nabucodonosor. El rey sería apartado de la sociedad humana, viviría con los animales, comería hierba como los bueyes, sería mojado por el rocío. Esto duraría 7 tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna. Pero había esperanza. El tronco permanecería. El reino sería restaurado cuando él finalmente entendiera que el cielo domina. Daniel imploró al rey que abandonara sus pecados, que practicara la justicia, que mostrara misericordia. Tal vez Dios prolongaría su tranquilidad. Nabucodonosor escuchó e ignoró completamente. 12 meses pasaron, un año entero en el que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de cambiar, un año de aviso divino resonando, un año de gracia, y él no cambió nada. Continuó construyendo, continuó conquistando, continuó mirando a Babilonia y viendo solo su propia gloria reflejada en cada ladrillo, en cada muro, en cada torre, hasta una tarde específica que sería registrada para la eternidad. Nabucodonosor paseaba por la terraza del palacio, admirando la ciudad que había construido. Probablemente la misma terraza que daba vista a los jardines colgantes. El sol del atardecer iluminando las murallas, el Éufrates brillando a lo lejos, la ciudad entera extendiéndose bajo él como prueba viva de su poder. Abrió la boca y dijo las palabras que sellarían su destino. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba hablando, las palabras aún salían de su boca, cuando una voz descendió del cielo. El reino le había sido quitado. En aquel instante, la profecía comenzó a cumplirse. Lo que sucedió en los minutos siguientes nadie puede describirlo con certeza. Lo que sabemos es el resultado. Nabucodonosor perdió completamente la razón. El hombre más poderoso del mundo dejó de reconocer quién era. Fue apartado del trato humano, probablemente por siervos asustados que no sabían qué hacer con un rey que actuaba como animal. Pasó a vivir al aire libre, en los campos que rodeaban sus propios palacios magníficos. Comenzó a comer hierba como los bueyes. Su cuerpo era mojado por el rocío todas las noches, porque dormía en la hierba,
como un animal. La degradación física fue progresiva y completa. Sin nadie para cortar sus cabellos, estos crecieron salvajes, enmarañados, sucios. El texto dice que quedaron como plumas de águila. Sin nadie para cuidar de sus uñas, éstas se curvaron como garras de ave de rapiña. El emperador que vestía púrpura y oro ahora vagaba cubierto de harapos. El hombre cuyo rostro era conocido en todas las naciones ahora era irreconocible. Dimensiona esto por un momento. El emperador más poderoso del mundo, el constructor de maravillas, el destructor de Jerusalén, el hombre cuyo nombre estaba grabado en millones de ladrillos. Ese hombre estaba a 4 patas en un campo masticando hierba, sin reconocer su propio nombre. Su trono estaba vacío. Sus decretos no llegaban. Sus ejércitos esperaban órdenes que nunca venían, y él ni siquiera sabía que era rey. 7 tiempos. La mayoría lo interpreta como 7 años. 7 años comiendo hierba. 7 años expuesto al sol y a la lluvia. 7 años sin habla, sin pensamiento racional, sin identidad humana. La pregunta atraviesa milenios. ¿Esto realmente sucedió? Los historiadores se dividen. Los registros babilónicos no mencionan locura real, pero los escribas imperiales no documentaban las debilidades de sus gobernantes. Lo que existe son lagunas, periodos en los que Nabucodonosor desaparece de los registros administrativos, ausencias inexplicadas que coinciden con fechas posibles para el episodio. Algunos investigadores apuntan a una enfermedad llamada boantropía, una condición psiquiátrica rara en la que la persona cree ser un animal. Existen casos documentados hasta hoy, pacientes que se comportan como animales, que intentan comer hierba, que pierden toda conexión con su identidad humana. Si Nabucodonosor sufrió un colapso psicótico con boantropía, la descripción bíblica tiene sentido clínico. La pérdida de cuidado personal explica cabellos y uñas. El comportamiento alimentario explica la dieta de hierba. El alejamiento social explica los años lejos del trono. La verdad es que no podemos probarlo ni refutarlo. Los documentos callan. El texto bíblico afirma: entre los dos, siglos de debate sin resolución. Lo que es innegable es lo que vino después. Al final de los 7 tiempos algo cambió. Nabucodonosor, que había vivido como animal por años, hizo un gesto simple pero profundamente significativo. Levantó los ojos al cielo. En ese momento, el texto es específico sobre esto, su razón volvió, su mente se aclaró, supo nuevamente quién era, supo dónde estaba, supo lo que había sucedido, y supo por qué. Y entonces hizo algo que ningún rey babilónico había hecho antes. Emitió un decreto diferente a cualquier cosa que ya hubiera proclamado. No era un decreto de guerra, no era una lista de conquistas, no enumeraba construcciones o victorias, era una confesión personal. El texto en Daniel capítulo 4 es extraordinario por varios motivos. Primero, está en primera persona, supuestamente las propias palabras de Nabucodonosor. Segundo, es un rey pagano reconociendo públicamente al Dios de una nación que él había destruido y esclavizado. Tercero, describe su propia humillación sin intentar suavizarla, sin eufemismos, sin excusas. Nabucodonosor declara que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante el Altísimo, que Dios actúa como quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, que nadie puede detener su mano o preguntarle, ¿qué haces? Él alaba, engrandece y glorifica al Rey del cielo, cuyas obras son verdad y cuyos caminos son justicia, y que puede humillar a pincis los que andan con soberbia. Este es el hombre que destruyó el templo de Jerusalén, que quemó la ciudad santa, que arrancó los ojos de Sedequías, que exigió adoración a una estatua de oro, que arrojó a 3 jóvenes a un horno por rehusar inclinarse. Ahora él se estaba inclinando, no ante una estatua, sino ante el Dios invisible que gobierna el cielo y la tierra. Su reino fue restaurado. Sus consejeros y nobles lo buscaron nuevamente. Su majestad volvió. El texto dice que aumentada más de lo que era antes. Nabucodonosor
Reinó algunos años más hasta morir alrededor del 562 a.C. Su muerte parece haber sido natural, de vejez, en el apogeo de su poder restaurado. Pero algo había cambiado fundamentalmente. El decreto de Daniel, capítulo 4, no es propaganda imperial, no exalta a Babilonia. Es el testimonio de un hombre quebrantado que encontró algo más grande que sí mismo. Piensa en el arco de esa vida. Príncipe guerrero que se convierte en conquistador. Conquistador que se convierte en emperador. Emperador que se convierte en constructor de maravillas. Constructor que se convierte en Dios ante sus propios ojos. Y entonces, en el apogeo absoluto, ese Dios autoproclamado es reducido a menos que humano. Come hierba, se arrastra en el lodo, pierde el nombre, el trono, la razón, la propia humanidad. Y después de perderlo todo, encuentra la única cosa que jamás podría conquistar. La humildad que viene de mirar hacia arriba y finalmente ver algo más grande. Daniel vivió para ver lo que sucedió después. Atravesó el reinado de Nabucodonosor. Vio los reinados turbulentos de los sucesores, y estaba allí cuando los persas atravesaron las murallas que parecían invencibles, porque Babilonia cayó, como Daniel profetizara desde el primer sueño. El imperio que parecía eterno duró menos de una generación después de Nabucodonosor. Menos de 30 años después de la muerte del rey, Ciro el Grande conquistó la ciudad sin siquiera necesitar una batalla significativa. Las murallas de 87 metros no detuvieron a los persas. Los jardines colgantes no los impresionaron. Los millones de ladrillos con el nombre de Nabucodonosor se convirtieron en escombros bajo pies extranjeros. El imperio que debía durar para siempre desapareció en décadas. Nabucodonosor murió alrededor del año 562 a.C. Su imperio no sobrevivió ni 3 décadas después de él. Babilonia cayó ante los Tindurics persas, sus murallas fueron atravesadas, sus dioses resultaron impotentes. De los jardines colgantes, no queda una sola piedra que los arqueólogos puedan confirmar. De las estatuas colosales, solo fragmentos en museos europeos. Del palacio que él creía eterno, ruinas cubiertas por arena y olvido. Pero una cosa permaneció intacta a través de 2600 años, la historia de su caída y restauración, no grabada en ladrillos dorados que el tiempo corroyó, sino en las páginas de un libro que sus propios escribas jamás considerarían sagrado, el libro de un pueblo que él había intentado destruir. La ironía atraviesa los siglos como una flecha. El hombre que quiso ser recordado como Dios es recordado como ejemplo de humildad forzada. El emperador que construyó monumentos para su propia gloria se convirtió en monumento vivo de una verdad que él mismo proclamó después de comer hierba por 7 años, que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y los da a quien quiere. Tal vez esa sea la mayor conquista de Nabucodonosor, no Babilonia, no los jardines, no las murallas, no las victorias militares, sino haber sobrevivido a su propia destrucción interior y haber vuelto para contar lo que aprendió. Imperios enteros fueron olvidados por mucho menos. Reyes más grandes desaparecieron de la memoria humana sin dejar rastro. Él es recordado por haberlo perdido todo, por haber sido reducido a nada, por haber comido hierba como un buey mientras su trono acumulaba polvo, y por haber finalmente entendido la única cosa que su poder infinito jamás podría conquistar, que existe algo más grande que el más grande de los hombres.